Hola de nuevo. En este último vídeo del módulo, Rosa, Domingo y yo os vamos a contar algunos ejemplos de proyectos que hemos llevado a clase utilizando las herramientas de Google. Venga, vamos a empezar. Mirad, el primer proyecto que os voy a enseñar se llama La Vuelta al Mundo en 24 días. Mirad, este es un proyecto que hice por primera vez, junto con mi compañero Rafa Ávila, hace 8 años. Sí, 8 años. Y lo seguimos llevando a cabo con nuestros alumnos. Todos los alumnos que pasan por sexto de primaria, durante el mes de mayo, realizan este proyecto. Y de hecho, veis, esto es un Google Sites, pero de la versión clásica. La antigua versión. Se ve, ¿no? La interfaz, que es así bastante antigua, podríamos decir. Bueno, ¿y en qué consistía este proyecto? Bueno, pues siguiendo el libro de La Vuelta al Mundo en 80 días, los alumnos tienen este tiempo, 24 días, para poder dar la vuelta al mundo cumpliendo una serie de condiciones. Todo está explicado por aquí, en tareas, ¿vale? Los alumnos tienen que crear un sitio web, un Google Sites, a modo de portfolio, en el que van relatando todas sus vivencias a lo largo de ese viaje ficticio. Además deben recoger otra información que ahora os presentaré. Aquí también está descrito el proceso, los recursos, mirad que ofrecemos a nuestros alumnos, por ejemplo, videotutoriales para aprender a utilizar Google Sites, de manera que ellos intentan aprender por sí mismos. Ya sabéis, la competencia de aprender a aprender. Bueno, y proporcionamos más enlaces relacionados. Bueno, tenemos por aquí también evaluación, conclusión y créditos. Pero este proyecto a lo largo de los años se ha ido transformando evidentemente y hoy en día ofrecemos a los alumnos una plantilla, mirad aquí en presentaciones de Google. Esta plantilla por grupos deben rellenarla y en cada trayecto ir rellenando la información. Mirad que aquí tenemos esta plantilla, todo lo que está de color amarillo, en resaltado, será lo que tendrán que ir ellos cambiando. ¿Y cómo queda esto? Pues muy sencillo, mirad, aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo, unas alumnas nos cuentan su viaje entre dos ciudades. Por cierto, veréis aquí que tenemos la vuelta virtual a Europa y es que este proyecto a lo largo de los años ha ido transformándose conforme el currículum. Y lo que en algunos años ha sido la vuelta al mundo en 24 días, otros años ha sido la vuelta a Europa, incluso también estamos haciendo este proyecto en quinto de primaria y este proyecto se llama la vuelta a España. Y mirad, aquí lo tenemos, tienen la portada que ellos personalizan. Utilizan Google Maps, primero para poder representar ese trayecto, pero segundo también para calcular distancias y tiempo de transporte y también tienen que presentar una ficha con los datos más importantes de esa ciudad que visitan, como son la bandera, el número de habitantes, el idioma o idiomas oficiales, el gentilicio, el prefijo telefónico, el tipo de clima, relieve, en fin, aquí tenemos. A continuación, mirad porque los alumnos utilizan Google, el buscador, para encontrar tanto los billetes del medio de transporte que van a utilizar en cada trayecto, como para reservar el alojamiento, por ejemplo un hotel. Así que los alumnos hacen una captura de pantalla a esos precios para poder incluirlos en su portfolio. A continuación, y también buscando en el navegador, en Google, eligen qué puntos de interés van a visitar en esa ciudad, hacen una descripción, escogen una imagen y recogen en una tabla el dinero que se han gastado en transporte, hotel, visita, comidas y calculan el total. Hay algunos grupos que se atreven a hacerlo en hojas de cálculo. Seguimos, también hacen cálculos con las distancias recorridas y realizan un diario de ese trayecto, un diario de viaje. Una de las partes favoritas de los equipos en este proyecto son los montajes fotográficos. Les encanta visitar sitios y ponerse ellos o ellas en esas fotos como si allí estuvieran. Y finalmente realizan una reflexión de ese viaje. Esto que os he enseñado sería de cada trayecto. Ellos lo realizan en presentaciones de Google, las comparten entre los miembros del grupo y finalmente lo presentan en Google Classroom. Mirad porque tenemos aquí el ejemplo de, bueno, esto no es un proyecto, pero es un breakout que se puede hacer en presentaciones de Google. En este caso lo hice en Jamboard. Pues mirad, os reto a un desafío, estáis preparados. Es un Jamboard al que di acceso durante el confinamiento, acceso de vista, de lectura, de manera que los alumnos podían verlo, pero no podían modificarlo. Y mirad, aquí están las diferentes pruebas. Y los alumnos, por grupos, tenían que intentar descifrar este breakout y ser lo más rápido posible. Y mirad porque luego también tenemos por aquí, a modo de recurso, esto no es un proyecto, pero a mí me gusta utilizar en matemáticas un formulario de Google con el que los alumnos puedan practicar su velocidad de cálculo mental.
Para ello tengo un formulario para sumas, otro para resta, otro para multiplicaciones y otro para divisiones. Este, por ejemplo, es el de las multiplicaciones. Y mirad, es un formulario, además cada uno está con su respuesta correcta, se ordenan aleatoriamente y los alumnos, aquí están todas las tablas, tienen 2 minutos para intentar contestar el máximo número de respuestas de forma correcta. Ya sabéis, se corrige automáticamente, aquí totales de puntos son 60, y durante esos 2 minutos los alumnos están súper concentrados, se marca el inicio y el fin, y los alumnos levantan sus manos cuando termina el tiempo en señal de que ya no pueden contestar más, de que tienen que hacer scroll hacia abajo para enviar rápidamente sus respuestas. Y finalmente os voy a enseñar también este Google Edu Podcast, que fue mi proyecto de Innovator, de innovador certificado de Google, junto con David Santos, el proyecto con el que salí de la academia. Sabéis que es un podcast en el que hablamos cada 2 semanas, lunes sí, lunes no, de distintas herramientas de Google aplicadas en el aula. Aquí tenemos con entrevistas también y episodios temáticos incluso. Mirad, aquí tenéis. Bueno, pues mirad que toda esta página web en realidad es un sitio web, es un Google Site que hemos hecho a modo de blog. Mirad que si yo entro en cada una de estas entradas, que esto es una imagen, un título y un texto, me lleva a la página de ese episodio. En este en concreto es el episodio 11, las pizarras interactivas con Jamboard. Desde aquí se puede escuchar, también se puede escuchar desde cualquier aplicación de dispositivo móvil, desde cualquier podcatcher, y mirad que aquí tenemos todas las notas del episodio con todos los enlaces que mencionamos. Así que bueno, espero que os hayan gustado estos ejemplos y doy paso a mi compañero Domingo. Muchísimas gracias, José David. Qué gran trabajo haces y qué gran trabajo has compartido con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias por darme el relevo y bueno, nada, ahora es mi turno pues para compartir con todos vosotros algunas de las experiencias que he llevado a cabo en clase, pues integrando las herramientas de Google para educación. En primer lugar, pues me gustaría comenzar pues con una secuencia que trabajamos en literatura, de tercero de la ESO, y bueno, que la llamamos reporteros renacentistas. Aquí en este caso, pues la intención era pues combinar 2 bloques de contenidos y criterios de evaluación. Por un lado, la parte de la tipología textual, de los textos dialogados, y por otra parte, pues el bloque de literatura pues relacionado con el Renacimiento. Y para ello, bueno, pues suelo utilizar Google Presentaciones pues para presentarles de un modo atractivo, ¿verdad? Y cercano para ellos, pues la secuencia didáctica que quiero trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, nada, poco a poco les voy presentando los objetivos, le añado un poquito de narrativa, pues para que sea más motivadora para ellos. Y luego podéis ver aquí, pues algunos iconos, en este caso de Drive, que están hipervinculados pues a los apuntes, a los PDF que tengo en Drive, ¿no? Para que lo puedan tener todo en un mismo sitio. Sobre eso, pues nada, realizaron un mapa mental que tenían que entregar en la tarea en Google Classroom, entonces superaron ese primer reto y nada, pues continuaban en este caso con el siguiente, con lo cual pues enganchaba, ¿verdad? Textualmente tanto la tarea anterior como la siguiente. Y entonces, pues, tras haber estudiado ese primer punto, pasamos con los textos dialogados, ¿no? Aquí, tras volver a clase y ver el vídeo flip al respecto, pues les lanzaba algunas preguntas en donde tenían que recordar, pues en este caso, a qué les semejaban, ¿verdad? Estas imágenes que les recordaban, esta otra. Y luego, pues ya llegamos a la parte de la planificación, que es donde tenían que elegir el autor del Renacimiento, elegir el titular para la entrevista, etcétera. Por una parte, trabajaron en grupo, en documentos colaborativos, y luego pues compartían una lluvia de ideas utilizando Mentimeter, y con esa lluvia de ideas, pues ya cada uno preparaba su entrevista, teniendo en cuenta, ¿verdad?, las características, digamos, formales de los textos dialogados, ¿no? Luego finalmente, como he dicho, pues lo hicieron con un documento de Google, después pasaron a una entrevista utilizando su aplicación de voz de móvil y luego pues lo entregaron en Classroom, ¿de acuerdo? Bueno, aquí podéis ver un ejemplo de cómo lo difundimos en Classroom, en cada una de las tareas, en donde pues evidentemente estaba relacionada aquí en este caso con una lista de cotejo, ¿no? Aquí podéis ver un ejemplo del guión que estaban trabajando, cada uno de ellos, y luego utilizando pues los comentarios de Google, en este caso esta imagen, pues para dar feedback o retroalimentación, ¿no? Y luego pues nada, aquí incluyeron pues la grabación de la entrevista, ¿de acuerdo?
¿Qué más? También los sites lo utilizamos como portfolios a lo largo del curso, en donde, pues nada, a lo largo de las distintas semanas, lo hacemos cada 15 días, pues les pedía pues que compartieran conmigo pues sus reflexiones, sus evidencias sobre cómo estaban aprendiendo, etcétera, sobre lo que hacíamos en clase, y, bueno, y la verdad pues que al final este portfolio pues quedó como un elemento, digamos, único a tener en cuenta y a consultar, digamos, pues en el futuro por ellos, tras la experiencia vivida durante el confinamiento, ¿no? Otro ejemplo también de sites es la elaboración, en este caso, de una secuencia de lectura, en donde lo dividí en distintos elementos: el rostro de la sombra, en este caso de Alfredo Gómez Cerdá, y por un lado un vídeo motivador del propio libro, y luego una presentación, ¿verdad?, que les propuse pues para poder trabajar, digamos, de un modo cercano a ellos el libro, ¿no? Aquí en la lista de cuestionarios pues lo íbamos trabajando en clase, en grupos cooperativos, cuyas dinámicas, ¿verdad?, pues les compartí aquí. Entonces ellos pues ya sabían previamente de qué manera o qué metodología íbamos a aplicar en el aula. Y finalmente pues crearon una reseña teniendo en cuenta pues la estructura previa que yo le había facilitado, y tras ver en YouTube diversos vídeos pues que le podían ser como inspiración, pues entonces, utilizando la herramienta Flipgrid, la incrusté aquí en este site, y aquí pues nada, podéis ver el trabajo. Bueno, podéis ver, aquí es donde subimos todos los vídeos y la videoreseña de los estudiantes, ¿vale? ¿Qué más os puedo enseñar? En este caso en inglés, aquí de nuevo lo mismo. Veis cómo pues con las Google Presentaciones pues elaboro las secuencias. Aquí tenéis el vídeo de repaso, en este caso sobre Be Going To. Aquí pueden ellos también recurrir al vocabulario que trabajamos durante las clases, y bueno, les voy guiando a lo largo de la secuencia, gamificada en este caso con una insignia, en donde pues nada, tienen que consultar pues esta información del tiempo en inglés, y sobre ello pues establecer un guión, utilizar, aquí lo veis en el punto 3, utilizar pues el Be Going To y los conectores. Se tenían que crear antes un borrador con un documento de Google para poder trabajarlo, y finalmente lo revisaban y lo memorizaban para poder subirlo, de acuerdo, finalmente a Flipgrid. En este caso pues los criterios o el bloque que tenía más peso aquí era la expresión oral, ¿no? El bloque 1 en inglés, ¿no? La fluidez, entonación, pronunciación, etcétera. Aquí tenéis la rúbrica correspondiente, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí se terminó la secuencia. De nuevo con los formularios, pues mediante Flip Classroom incrustaba el vídeo aquí, y ellos iban trabajando la parte conceptual previa pues a la clase, digamos, online que teníamos, que más bien clase, era un momento en el que pues aplicaba actividades pues que ellos aplicaban, valga la redundancia, lo aprendido previamente en el vídeo, y resolvíamos dudas, ¿de acuerdo? Así que las explicaciones formales no tenían cabida en las videoconferencias. Aquí tenéis el guión que os he comentado, el ejemplo de un alumno. Pues entonces nada, aquí este guión lo utilizaba, ¿verdad?, pues para poder, digamos, tener en cuenta la aplicación de la gramática, el vocabulario que previamente habíamos estudiado. Aquí una alumna pues se grabó en vídeo, y bueno, llevó a cabo pues su grabación de vídeo pues siendo la presentadora del tiempo. Otro modo también de trabajar las presentaciones mediante plantillas, que en este caso utilizamos para comparar atletas, ¿de acuerdo?, dentro de una secuencia del proyecto EDIA. Y entonces aquí pues hablamos sobre los comparativos y superlativos. A continuación aquí tenéis un ejemplo pues en donde cada estudiante pues buscaba información sobre un personaje, un actor, un futbolista, etcétera, que les servía, ¿de acuerdo?, pues para poder, en este caso, establecer una comparación y aplicar, ¿verdad?, los contenidos léxicos discursivos que os acabo de comentar. Pasamos a lengua castellana. Por otra parte, este fue en segundo de la ESO, en donde nos acercamos a los géneros literarios, y gracias a la herramienta de presentación de Google Earth, pues dimos un viaje por el mundo, en donde, pues de un modo, digamos, bastante atractivo, pues le hicimos un paseo por el planeta en torno a los teatros pues más reconocidos del mundo, ¿no? Ellos tienen que ir tomando notas sobre el contenido que tenéis ahí en la parte de la derecha, ¿vale? Y tras presentarle cada uno de ellos, pues iban anotando lo más importante, y tenían que presentarlo en un texto expositivo, ¿de acuerdo? Una vez presentado en ese texto expositivo, como podéis ver aquí, pues entonces tenían que añadir también los conectores léxicos discursivos, ¿de acuerdo? Es decir, que lo que habéis visto antes, Google Earth es una presentación de contenido cuyo vídeo fue presentado con anterioridad en relación a los textos expositivos, y junto también los conectores relacionados con la cohesión y la coherencia.
En cuanto también a inglés, otra presentación con Google Earth, ¿de acuerdo? En cuanto a Coronavirus Protection, tenían que viajar por cada uno de los lugares, digamos, críticos cuando saltó la pandemia y teniendo en cuenta los elementos hipervinculados que hay en cada lugar, pues el alumnado tenía que, bueno, extraer información que finalmente, ¿verdad? Voy pasando rápidamente, que finalmente tenían que trasladar en esta plantilla, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tarea 1, tenían que redactar, sintetizar la información que habían encontrado, tarea 2, en Italia, pasar aquí los datos de la página web que está hipervinculada en el lugar de Italia, la tarea 3 y ahora una reflexión al respecto y luego, pues nada, digamos que al final de esta presentación lo que trabajaron fue la comprensión lectora, la búsqueda de información y la expresión oral. Con esto, mediante turnos por equipos en Google Meet, establecían las presentaciones y con la rúbrica correspondiente, pues evaluamos pues, su desempeño en esta actividad. Y finalmente, pues comparto con vosotros, en este caso otra secuencia también con Google con formularios de Google, en este caso con oraciones condicionales, de nuevo el enfoque Flip Learning como antesala para presentar los contenidos y que el momento que teníamos tanto en clase como durante la videoconferencia en remoto, pues nos fuera aplicado de un modo más activo, de un modo más productivo por su parte. Una vez realizado el formulario, junto con su vídeo, utilizábamos pues en este caso Jamboard pues para repasar y profundizar en los aspectos gramaticales de esta estructura gramatical, que son las condicionales, y para finalmente pues realizar una pequeña dinámica oral en la que aplicamos no solamente la expresión oral en cuanto a fluidez, uso de la gramática, pronunciación, etcétera, sino también vocabulario, ¿no? Entonces, nada, en primer lugar hicimos un breve repaso, pues, what happens if, qué pasa si, if I am bored, hacíamos una pequeña lluvia de ideas en cuanto a las posibles consecuencias de qué pasaría si estuviera aburrido, y ese vocabulario lo utilizamos luego en el speaking, ¿de acuerdo? Y bueno, de nuevo Google Presentaciones pues me sirve para presentar el contenido pues de un modo atractivo y cercano para ellos. Bueno, pues esta ha sido en líneas generales alguna de mis experiencias integrando las herramientas de Google con mi alumnado. Espero que os haya gustado y os dejo con Rosa, que seguramente tiene mucho que contaros y bueno, un saludo. Adelante, Rosa. Bueno, pues por último os traigo yo los proyectos que he realizado con herramientas de Google a modo de ejemplo, y es que la verdad que me ha costado elegir los proyectos que mostraros porque tengo todo colgado en lecciones de historia. La verdad que mi blog leccionesdehistoria.com es el punto donde yo cuento los proyectos, muestro lo que hacemos en el aula, hablo de las herramientas que hemos utilizado y demás. Pero os voy a mostrar algunos ejemplos de proyectos que he realizado con mi alumnado y cosas comenzando bastante sencillitas, como por ejemplo en cultura clásica usar Google My Maps para crear mapas donde el alumnado los presenta en clase y tienen que realizar unos mapas personalizados con información. Y luego hemos utilizado Core Rubrics para evaluar, que lo veréis en módulos siguientes, porque para mí es una de las herramientas favoritas para la realización de proyectos, y también tenéis aquí las rúbricas que he utilizado. Por ejemplo, hacer un proyecto con Google My Maps pues es una forma de hacer un proyecto usando las herramientas de Google y que el alumnado lo presente en clase. Aquí tenéis todo el ejemplo de proyecto con los mapas del alumnado y sus resultados, porque yo siempre cuelgo lo que son los proyectos que ha realizado el alumnado. Otro proyecto que te presento aquí es Aprendiendo Historia con Visual Thinking. Este proyecto lo hice justamente antes del confinamiento y bueno, en sí trata de realizar Visual Thinking en las ventanas con tiza líquida. Esto no serían con herramientas de Google, pero yo sí que evalúo lo que es la parte del alumnado del trabajo en grupo con portfolios. Y el alumnado realiza su portfolio a través de Google Classroom con un documento compartido que van creando y luego cuelgan en su blog. Los blogs los tienen en Blogger y los documentos los hacen en documentos de Google, que se los comparto y asigno a cada grupo en Google Classroom. Entonces, para que veáis que aunque es un proyecto que es más manual, por así decir, pero como veis mi alumnado tiene su blog en Blogger,
cuelga lo que son los documentos que han hecho en Google en herramientas de colgar como es Acalameo, o lo ponen para descargar, y como podéis ver, pues todo este portfolio está realizado con las herramientas de Google. Otro ejemplo de también trabajar las herramientas, y si queréis ver el proyecto y un resumen de ello, tenéis aquí un vídeo resumen, que también suelo hacer un vídeo de los proyectos que he realizado en el aula. También este proyecto nos pilló en mitad del confinamiento. El proyecto Historyflix es un ejemplo de proyecto donde se intercambiaban cartas el alumnado y sobre la Primera Guerra Mundial. Es un proyecto hecho un cuarto de eso, y el toque tecnológico, por así decir, lo hicimos con porque el intercambio de cartas luego se tenía que convertir en una serie de Netflix, y esa serie la hacían con una plantilla de Netflix que diseñé yo con mi marido en presentaciones de Google. Decidimos hacerla en presentaciones porque era la forma de que todo el alumnado pudiera trabajar, y esta plantilla de presentaciones ellos la rellenaban y hacían como si fueran la presentación de Netflix. Ahora lo vais a ver y lo vais a entender mejor, pero aquí está la primera página, y ellos iban rellenando lo que es la plantilla con la información y las fotos insertadas dentro de la plantilla. Todo esto, como estáis viendo, es presentaciones de Google, donde luego presentaban el intercambio de sus cartas con el otro instituto en la serie de Netflix que se había convertido, en la docuserie que se había convertido. Toda la información del proyecto, lo mismo, tenéis aquí todas las plantillas que hicieron, cómo lo hicieron, capturando momentos, los portfolios del alumnado también hechos en documentos de Google, y tenéis aquí toda la información. Yo os voy a dejar todos los enlaces en lo que es el módulo para que podáis verlos. Otro ejemplo de proyecto, en geografía, es el desarrollo sostenible, y es un Breakout Edu basado totalmente en los formularios de Google. Aquí está explicada la experiencia, donde el alumnado iba encontrándose las pistas, haciendo un formulario por secciones. Tenéis aquí toda la información y cómo el alumnado se encontraba con diferentes retos en cada enlace para finalmente abrir la caja con candados que tenía dentro una sorpresa, ¿no? Para que veáis que aquí también en lo que son las pruebas estaban hechas en documentos de Google, y el alumnado iba pasando de prueba en prueba en base a lo que le tocaba en el documento y en el formulario. Un breakout hecho totalmente a partir de herramientas de Google, y luego además también las opiniones del alumnado colgadas en su blog en Blogger, para que veáis también pues ejemplos de todo lo que trabajó el alumnado y que indirectamente también usamos las herramientas de Google. Estáis viendo aquí ejemplos de proyectos de geografía e historia, y os muestro también un ejemplo de proyecto interdisciplinar donde el alumnado tenía que presentar una candidatura olímpica, y lo trabajamos desde diferentes materias. Otro ejemplo de que en geografía la candidatura olímpica se enfocó en la parte de geografía, de plasmarlo a través de Google My Maps y de trabajarlo, pero también pues trabajaron desde diferentes ámbitos, pues como en lengua, en inglés, en música, en plástica. Bueno, pues trabajaron desde diferentes asignaturas el proyecto, que se convirtió en un proyecto interdisciplinar, y todos los grupos hicieron presentaciones en Google Presentaciones, porque luego el Comité Olímpico, que éramos los profes que habíamos participado en el proyecto interdisciplinar, pues nos tenían que presentar al Comité Olímpico la candidatura de las Olimpiadas. Igual, lo mismo, resumen en vídeo de todo el proyecto, de todo el proceso, que aquí podéis leer con más detenimiento. Otro proyecto también interesante usando Chroma es el proyecto de lecciones. Es un proyecto que tiene varias partes, pero usamos el Chroma Key para crear vídeos, y el alumnado hace un debate en el Congreso de los Diputados entre toda la clase, y para esto pues fue genial los documentos de Google, porque pueden trabajar, como podéis ver, toda la clase creando el guión y aportando cada uno lo que podían ir hablando y demás para hacer el debate desde los diferentes partidos políticos y poniéndole el color asignado pues a estos partidos políticos, quedando como resultado pues unas intervenciones en el Congreso de los Diputados como si ellos mismos estuvieran ahí y debatiendo en el Congreso. Continuando con más proyectos, también realicé una gamificación con SimCity, donde este videojuego, hice un juego dentro del videojuego donde el alumnado iba teniendo que conseguir retos aprendiendo geografía.
Todo el proyecto estaba recogido en un portfolio que el alumnado recogió en documentos de Google. Así que también otro ejemplo de usar herramientas de Google, donde tenéis aquí enlazados los portfolios. Para terminar, bueno, os cuento un poco el proyecto que me llevó a poder presentarme a Google Innovator, y es Merezco una calle. Y es un proyecto contra los micromachismos, donde contamos cuántas calles a nombre de hombre y cuántas calles a nombre de mujer hay en los diferentes municipios de alrededor de nuestro centro educativo. Lo que sucedió es que nos llevamos una gran sorpresa porque la desigualdad era enorme. En resumen un poco, de todos los municipios que analizamos, el 80% eran calles de hombres y el 20% calles de mujeres, pero dentro de ese 20%, como el 80% eran calles de vírgenes y santas, no habían mujeres reales. Esto alarma al alumnado, y el alumnado me pide que venga el alcalde a conocer la realidad del municipio para mostrarles que el municipio tenía 28 calles con nombre de hombre y 4 de mujer. Todo esto lo hicimos gracias a Google Maps, investigando y haciendo presentaciones de Google y preparando una presentación al alcalde de la ciudad y a los diferentes alcaldes y alcaldesas de otros municipios de alrededor, presentándoles el proyecto de Merezco una calle. Lo que hizo esto que el alumnado se implicara muchísimo en el proyecto. Aquí Jorge, cuando le estamos presentando al alcalde el momento de que se una Merezco una calle, no se piden cambios de nombre, sino que calle nueva que se abra que tenga nombre de mujer, pues Jorge aquí nos lanzó que es que por qué no hacíamos un nuevo proyecto donde le hiciéramos una propuesta de mujeres que merecen una calle en el municipio. Así hicimos, le presentamos un libro digital con más de 200 mujeres propuestas para que tuvieran calles las mujeres del municipio, y finalmente sucedió, ¿no? Porque le presentamos esta propuesta de mujeres que merecen una calle y finalmente el Ayuntamiento de Cártama pues abrió 4 calles con nombre de mujer gracias a la propuesta de mujeres que hicimos, y el alumnado fue el protagonista de abrir estas 4 calles, ¿no? Hablamos aquí ya de una transformación total del uso de la tecnología y de crear cosas inconcebibles hasta ahora, ¿no? Si quieres más información de Merezco una calle, porque no soy la única profe que lo ha hecho después, ¿no? Se han apuntado más de 200 profes en toda España, incluso Merezco una calle tuve la oportunidad de compartirlo en Europa, en el BET, en Londres, en diferentes lugares, incluso en Costa Rica, y el proyecto pues la verdad que se ha hecho mundial. Y si quieres unirte a Merezco una calle, puedes meterte en la web merezcounacalle.com, donde verás toda la información del proyecto y cómo unirte al proyecto rellenando un formulario de Google y ahí me llegará la información. Tendrás aquí información de los fundamentos del proyecto, la propuesta didáctica, por si se la quieres presentar a tu departamento, al equipo directivo, cómo sumarte al proyecto y los resultados de tu proyecto si lo llegas a realizar, ¿eh? Así que bueno, con todo esto, tanto con los ejemplos que ha mostrado José David y Domingo y con los míos, que espero que te sirvan de ejemplo para que te inspiren a usar las herramientas de Google en clase para crear pues proyectos o tareas que puedan animar y motivar al alumnado muchísimo más. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!